Bienvenidos a esta primera clase sobre asesinos seriales. Esta nuestra primera sesión. Y bueno, es un fenómeno que ha acaparado la atención pues de un tiempo a la fecha. Hay incluso quien cree que el fenómeno es pues, prácticamente contemporáneo, propio del siglo XX. Eh, los que están un poco más enterados probablemente cataloguen como el primer asesino serial como tal a el caso de Jack the Ripper de finales del siglo XIX, pero en realidad el asesinato serial es algo pues prácticamente tan antiguo como la humanidad misma. Eh, hay grandes personajes en el cine y la televisión que han sido creados y modelados a partir de estos asesinos de la vida real. El personaje es la figura del asesino serial. Es irresistible para los escritores, para los dramaturgos, para los directores de cine. Y se han modelado grandes personajes, grandes villanos e incluso antihéroes a partir de la figura del asesino serial. Pero, ¿qué tan antiguo, qué tan viejo es este asunto de los asesinatos seriales? Bueno, estas imágenes que vemos aquí fueron encontradas en un lugar en España que recibe el nombre de la Cima de los Huesos. Está en la Sierra de Alpurreas, en España, y es un cráneo de Neandertal que tiene 430.000 años de antigüedad. Eh, el cráneo fue encontrado partido en 52 pedazos y los paleontólogos y arqueólogos que rearmaron este cráneo descubrieron que este Neandertal en particular murió asesinado a golpes en la cabeza. Ahí se pueden observar las heridas que causaron la muerte y que son evidencia contundente de que fue golpeado hasta morir, ¿no? También hace 10.000 años, este yacimiento tiene 10.000 años de antigüedad, está en Naktaruk, Kenia, y se encontraron 27 individuos en una fosa común, hombres, mujeres y niños. Por la posición en la que fueron encontrados, fue evidente que tuvieron las manos atadas y también fueron golpeados hasta morir, ¿no? Pues un ejemplo de una fosa común donde se cometió un asesinato en masa hace 10.000 años. Y hace 6.200 años, en Potocani, Croacia, se encontró también otra tumba masiva con 41 individuos, hombres, mujeres y niños, que después de que hicieron análisis forense del ADN de estos huesos encontrados, se dieron cuenta que no había relación familiar alguna entre los individuos que estaban en esta tumba. También, por el estudio de los esqueletos encontrados, se dedujo que habían sido asesinados, muertos con algún tipo de arma y dejados en esta tumba que, bueno, pues 6.200 años hace que sucedió esto, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de hace 6.200 años, un ejemplo de hace 10.000 años y otro de 430.000 años de antigüedad, donde hay evidencia de que se cometieron asesinatos, ¿no? Entonces, de lo cual podemos concluir que el fenómeno del asesinato es algo que es inherente al hombre, ¿no? El hombre mismo, desde que empezó a convertirse en un homínido como los neandertales, empezó también con esta pulsión, con este impulso por matar. Y se puede ver a muchas razones, ¿no? Algunas de las explicaciones que dan los arqueólogos es que era una cuestión de sobrevivencia de la especie más fuerte de homínido eliminando competencia para ser ellos los dominantes, y lo cual pues también llevó de alguna manera a la evolución y a llegar al Homo sapiens y la especie que somos la especie dominante en este momento, ¿no? Por otro lado, la Biblia está plagada
de todo tipo de historias, de lo más variopintas, y que sin embargo también describe algunos asesinatos bastante brutales, ¿no? Empezamos en el libro del Génesis, donde nos cuenta la historia de Caín y Abel, donde este par de hermanos ofrece un sacrificio al dios Yahvé, y Yahvé por alguna razón prefiere el sacrificio de Abel sobre el de Caín. La Biblia no nos dice exactamente cuál es la motivación de Caín para matar a su hermano, pero se sobreentiende que por celos, por envidia, debido a que Dios lo prefiere a él, Caín mata a su hermano, ¿no? Esto provocando la ira de Yahvé y además marcarlo a él de por vida, con lo que se conocerá después como la marca de Caín y demás, ¿no? Eh, Otra historia es la historia de Jael y Sisera. Sisera era un general que comandaba un grupo militar que iba a atacar al pueblo judío, que bueno, al pueblo judío le fue como en feria, le cayó con todo el mundo, con los egipcios, con los romanos, con los hititas, con medio mundo se quería pelear con el pueblo judío, y esta no era la excepción. Entonces Sisera llega con este ejército y pasa la noche a las puertas de la ciudad antes de invadirla. Y Jael, esta mujer judía, se introduce en la tienda de campaña del general, de este general Sisera, y con una estaca para clavar tiendas de campaña, le perfora la cabeza y lo asesina, pues liberando así de la amenaza militar a su pueblo, ¿no? La historia de Sansón es harto conocida. Sansón era un juez del pueblo israelita que había sido bendecido por Yahvé con una fuerza sobrehumana, producto de su larga cabellera. Y utilizando esta fuerza, pues se dedica a acabar con filisteos a diestra y siniestra. Termina con todo un ejército de filisteos a punta de golpes con una mandíbula de burro. Posteriormente, cuando es engañado por Dalila, es apresado, le sacan los ojos y lo tienen pues en exhibición ahí en el templo filisteo para que vean cómo el gran campeón de los hebreos fue vencido por los filisteos. No contaban con la astucia de que el pelo de Sansón vuelve a crecer después de que Dalila se lo había cortado, y un buen día, estando el templo de los filisteos lleno, Sansón derrumba las columnas del templo, sepultándolo a él y al resto de los filisteos ahí, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de un asesinato en masa, como podríamos llamarlo, ¿no? También hay mujeres asesinas dentro de la Biblia, y tenemos aquí dos pequeños ejemplos. Jezabel, aquí del lado izquierdo, la cual reinstituye el culto a Baal, un culto pagano, y con las consabidas críticas que hacen los profetas del pueblo judío a estas prácticas paganas, a las cuales Jezabel responde mandándolos matar a todos, ¿no? Por ser pues una especie de opositores políticos, ¿no? Por otro lado, la historia de Salomé, que después de ejecutar una danza tremendamente sensual y hermosa, recibe los favores de un rey, el cual le dice que le pida lo que quiera, que se lo va a conceder. Y Salomé, aconsejada por su mamá, pide la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata, a lo cual este personaje cumple cabalmente, era un caballero, y le entrega la cabeza de Juan Bautista en esta bandeja de plata, ¿no? Entonces, como vemos, estos son solo unos ejemplos de cómo la Biblia también trae ciertos pasajes bastante oscuros que describen este tipo de crímenes, ¿no? Eh, Hablando un poco más de figuras mitológicas, tanto los vampiros como los hombres lobo a lo largo de la historia han representado este lado animal y este lado salvaje de la humanidad, ¿no? Sin embargo, en Europa sucedió sobre todo por ahí de los siglos XVI, XVII, incluso XVIII y algo del XIX, pero más bien durante los siglos XVI y XVII, una histeria por observaciones de hombres lobo que llevó a juicio y a documentar estos juicios
de supuestos hombres lobo que habían cometido una serie de asesinatos en los alrededores de los pueblos y de las villas donde vivían. Eh, Algunos de los casos famosos que veremos con detalle en la siguiente clase que vamos a hablar sobre el asesinato serial en la antigüedad, pero algunos de los casos famosos de hombres lobo es, por ejemplo, el de los lobos de Grandillon en el siglo XVI en Francia, el caso de Peter Stubb, también del siglo XVI en Alemania, Jacques Roulet y Gilles Garnier, igual del siglo XVI también en Francia, los lobos de Poligny del siglo XVI igualmente en Francia, el lobo de Azabach en Bavaria, en esta zona boscosa que comprende parte de Austria, de Alemania, de Hungría, ahí se da el caso este del lobo de Azabach. Eh, También Hans, el hombre lobo de Estonia, del siglo XVII. El hombre lobo de Alanís, en Galicia, en España. Y esto tan reciente como el mismísimo siglo XIX. O sea, estamos hablando ya de 1800 y seguían estos reportes de hombres lobo. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado el caso, probablemente uno de los casos más famosos y documentados, que hasta hay varias películas que ya hablaremos de ellas también, es el caso de la bestia o del lobo de Givaudan del siglo XVII de la región de Givaudan en Francia, ¿no? Entonces, todos estos son casos reportados de supuestos hombres que se transformaban en bestia y convertidos en lobos cometían asesinatos de sobre todo mujeres y niños, ¿no? Entonces, estos supuestas criaturas fueron llevadas a juicio y sometidas a las más diversas torturas y, por supuesto, condenados a muerte. Ya platicaremos cómo fueron condenados y qué fue lo que les hicieron a todas estas supuestas bestias, hombres lobo, que narran estos juicios. Además, son documentos históricos, ¿no? El caso de los vampiros, tenemos, pues, por supuesto, al más digno representante de la estirpe vampírica, que es justamente Vlad Dracul o Vlad Drácula, que fue gobernante de Rumania durante el siglo XV, también conocido como Vlad el Empalador por su particular afición de torturar de esta manera a sus prisioneros. Ya contaremos, era bastante pintoresco el buen Vlad Drácula. La historia de Erzsébet Báthory del siglo XVI en Hungría, conocida como la Condesa Sangrienta, de quien se rumora que se bañaba en sangre de doncella para conservar su belleza. Ya hablaremos a profundidad también del caso y veremos si esto es puro chisme o si hay algo de verdad en estas aseveraciones, ¿no? El caso de Mercy Brown en el siglo XVII en Rhode Island, en Estados Unidos, una mujer acusada de ser un vampiro y que pues hay toda una historia alrededor de la cual platicaremos. También la The Great New England Vampire Panic, que se dio durante el siglo XVII, justamente en el área de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, que llevó incluso a la formación de un partido antivampiros que se dedicaba a cazar a estos supuestos chupasangre que andaban sueltos por toda la región de Nueva Inglaterra, según decían ellos, ¿no? Y veremos también un par de casos interesantes de aparentemente vampiros de la vida real. Peter Plowowski de Serbia del siglo XVII y Arnold Paole o Paoli también de Serbia del siglo XVIII. Dos casos aparentemente pues de muertos revividos, regresados de la tumba, convertidos en vampiros, ¿no? Y extensamente documentados. Sin embargo, el asesinato serial pues se ha venido dando desde, como lo vimos, desde la prehistoria, y probablemente de los casos más antiguos documentados está el de Dusha-Natir, 500 años antes de Cristo, un gobernante de lo que ahora es Yemen, al cual se le acusa de haber violado y asesinado a más de 100 jovencitos. Era un homosexual sádico, este Dusha-Natir, y que ya veremos cómo es que llega al fin de sus días. Otro es Lu Pengli,
144 años antes de Cristo, en China, también acusado, un psicópata, asesino, además perteneciente a la nobleza china, que se le acusa también de haber matado a más de 100 víctimas. Eh, Locusta de Galia, del año 55 antes de Cristo, que era la envenenadora de cabecera del emperador Nerón, y que pues tiene ahí un número indefinido de víctimas. Y por supuesto el mariscal de Francia, Gilles de Rais, que en el siglo XV, después de haber combatido hombro con hombro con Juana de Arco y de haber presenciado su ejecución, al parecer esto afectó demasiado al mariscal de Francia, el cual se retiró a encerrarse en su castillo, a practicar alquimia, brujería y magia negra, y para estos rituales asesinó, no se sabe la ciencia cierta, entre 200 y 600 niños, era la preferencia de Gilles de Rais. Ya hablaremos con todo detalle del caso. Y por supuesto, el, probablemente el primer asesino serial mediático de la historia, como tal, que es justamente Jack the Ripper, en el siglo XIX, en el verano de 1888, conocido como el verano del terror, en la zona de Whitechapel, en Londres, y que pues se le atribuyen oficialmente 5 víctimas, aunque hay algunos investigadores que dicen que pudieron ser más, otros que dicen que solamente fueron 3. Hablaremos con todo detalle del caso, de cómo se ha investigado, cómo sigue abierto la existencia de los autodenominados Ripperologists, este grupo de fanáticos estudiosos del caso y que han tratado de resolverlo a través de las décadas, de las cartas que envía a la policía, del pedazo de hígado que envió también para demostrar que ahí hay sospechas incluso de si Jack the Ripper cometió algunos actos de canibalismo. Ya hablaremos con todo detalle del caso en nuestra clase número 3, que será dedicada exclusivamente al buen Jack the Ripper. Asesinos contemporáneos, pues ahí vemos varios rostros bastante famosos. Tenemos, por ejemplo, a Theodore Bundy, Ted Bundy, arriba a la izquierda, y vamos a ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ted Bundy, un pilar de la comunidad, estudiante de Derecho, militante del Partido Republicano, activo, trabaja en una línea de ayuda a suicidas, una línea telefónica, y le daba por matar jovencitas con pelo lacio, de raya en medio, que le recordaban a una novia que tuvo y que pues eran el objeto de sus impulsos, ¿no? Eh, Era bastante hábil y bastante inteligente para atrapar a sus víctimas, ya lo contaremos, y es identificado, entre otras cosas, porque conducía un Volkswagen amarillo que resultó bastante conspicuo al momento de empezar a hacer las investigaciones. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, un psicópata que decía que el perro de su vecino, un pastor alemán que era bastante latosito y que ladraba durante la noche, Berkowitz decía que el pastor alemán estaba poseído por el demonio y que el perro le hablaba por las noches cuando ladraba y le ordenaba matar, a lo cual Berkowitz muy obedientemente asentía, y con una Bulldog calibre 44, que fue una de las pistas para poderlo atrapar, un tipo de revólver y un arma con un calibre bastante peculiar, raro. Iba y mataba parejas a las cuales les disparaba a través de las ventanillas del auto. Eh, Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, eh, con él incluso tuve una experiencia bastante personal, porque tuve oportunidad de visitar la ciudad de Milwaukee por ahí de finales de los 90 y principios de los 2000, que el caso de Dahmer estaba reciente, y me dediqué a hacer algo que ustedes no deben hacer, es una cosa muy fea, que es lo que se conoce como el turismo de morbo. Fui a
conocer la casa de la abuela de Dahmer, el lugar de saldos militares donde Dahmer compraba los cuchillos que utilizaba. Recorrí ahí varios lugares. Algo muy particular del caso es que la ciudad de Milwaukee se empeñó en desaparecerlo. El edificio donde vivía Dahmer lo derrumbaron. Cuando yo fui era un lote baldío, completamente vacío, limpio. O sea, no se veía que ahí hubiera habido nada. Eh, la gente niega un poco la existencia del caso, a pesar de ser famoso a nivel mundial. Y ya les contaré a todo detalle cómo me fue. Y bueno, finalmente Dahmer, un cuate que era homosexual, mataba jovencitos, que seducía con la promesa de alcohol y drogas, y después los torturaba y conservaba partes de los cadáveres para seguir cometiendo actos sexuales con ellos y comerse pedazos del cadáver. De hecho, cuando encuentran el departamento de Dahmer, encuentran una cabeza en el refrigerador, algunos órganos sexuales masculinos en botes dentro del refrigerador, un cráneo pintado de plateado en una repisa. Y uno de los problemas que tenía Dahmer era justamente con el abandono. De hecho, él trata de hacerse un esclavo sexual, un zombie esclavo sexual, perforándole el cráneo a una de sus víctimas con un taladro y vertiéndole este líquido con el que limpiamos los hornos, el Easy Off, que es un líquido tremendamente corrosivo, con la intención de convertirlo en un zombie que estuviera completamente dispuesto a cumplirle todos sus deseos y caprichos. Evidentemente lo mató, no pudo fabricar zombies de esta forma, pero bueno, así pensaba el buen Dahmer, ¿no? Richard Ramírez, también conocido como el Night Stalker, The Walking Killer o The Bailey Intruder, un tipo que puso de cabeza a la policía de Los Ángeles durante la década de los 80s, debido a que escogía a sus víctimas de una manera absolutamente random. No había aparentemente un patrón, como en el caso de Dahmer o de Berkowitz o de Bondi. El tipo se metía a las casas y hombres, mujeres, niños, viejitas, lo que fuera, a todos los mataba. Y también el método que utilizaba para asesinarlos era un método de oportunidad. Si había un cuchillo, utilizaba un cuchillo, si no los ahorcaba, si no a golpes, o sea, había varias formas. Finalmente, Richard Ramírez cae porque lo identifican a través de un retrato hablado en el este de Los Ángeles, en la parte donde están los barrios mexicanos. Lo identifican en una tiendita, en una especie como de Oxxo, y se arma una turba de gente que lo persigue y terminan poniéndole una golpiza y entregándolo a la policía, ¿no? De hecho, en la temporada de American Horror Story de 1984 pueden ver ese hecho recreado que resulta bastante simpático. John Wayne Gacy, conocido como Pogo the Clown o The Killer Clown, otro pilar de su comunidad, empresario, también militante político, amigo de Nancy Reagan en su momento, mató a más de 30 jovencitos después de violarlos y enterrarlos en el sótano de su casa, debajo de la casa. Se hacía disfrazar de payaso y asistía como una manera de hacer labor social a orfelinatos, hospitales, entreteniendo niños, y por otro lado los andaba matando, ¿no? Entonces, en Chicago fue el caso de Gacy. Dennis Rader, el conocido como BTK Killer, las iniciales de BTK son por Bond, Torture and Killing. Un tipo que tenía un tráiler de estos remolques completamente acondicionado, incluso con una silla como de dentista, como de ginecólogo, donde ponía a sus víctimas y las torturaba, les hacía de todo. Ya entraremos en detalles. Eh, y podía tenerlas 1 o 2 días o durante un par de semanas mientras le causaran entretenimiento y diversión. Eh, Hay incluso ahí incluso un cuento de Stephen King que escribe basado en los crímenes del BTK. Hay películas al respecto, ya hablaremos también de ellas.
Eh, y pues bueno, un caso bastante interesante. Edmund Kemper, conocido como el Coed Killer, el Coed Butcher, el ogro de Aptos, The Mad Titan o bien solamente como Big Ed, un tipo enorme, eh, tremendamente fuerte y que es culpable de haber matado a 6 jovencitas universitarias y a su mamá también, con un fetiche particular por los pies y los zapatos de mujer, perfectamente retratado en la serie de Mindhunter con el amigo de estos cursos y de este proyecto, el buen Holt McCanley. Y por último, como muestra de estos asesinos, tenemos a Gary Ridgway, mejor conocido como el Green River Killer, un asesino que estuvo operando por más de 20 años y que la policía incluso le pide ayuda a Ted Bundy para hacer el perfil y tratar de atrapar a este asesino que finalmente fue descubierto y arrestado, ¿no? Históricamente también tenemos grandes figuras que han cometido este tipo de asesinatos masivos y sádicos. Y bueno, pues el buen Adolf Hitler, ahí lo tenemos. Stalin, su compa Mao Zedong, el buen Pol Pot de Tailandia, donde crea el Khmer Rouge, este grupo de asesinos que acababan con todo aquel que estaba en contra de él. Y un ejemplo bastante más reciente, pues Kim Jong-il y su familia, que pues gobiernan con puño de hierro en Corea del Norte, ¿no? Entonces, todos estos dictadores asesinos que acabaron con miles y miles de personas, ¿no? Para poder entender correctamente el fenómeno de los asesinos seriales, y esto incluso lo podemos ver en las series de televisión, en las películas. Por un lado, tenemos al asesino, ¿no? Esta mente maestra criminal que pone en jaque a las fuerzas del orden. Pero por otro lado, dentro de esas fuerzas del orden, siempre hay también una mente maestra, una mente brillante que se dedica a perseguirlo y pues es esta pareja de archienemigos que se dan, ¿no? Entonces, en la vida real también tenemos esos genios de la criminalística que pues son los que han ido dando forma al estudio de este fenómeno, ¿no? Y eh, el término de asesino serial se lo han peleado y lo han discutido mucho a través de la historia de quién fue el creador del término, quién fue el que lo utilizó por primera vez. Y bueno, está repartido entre varios personajes. El primero de ellos, lo vemos aquí en esta foto muy serio, es el inspector Ernest Gennant, que fue jefe de la Policía de Investigación de Berlín durante los años 30. Fue el responsable de capturar a un par de asesinos bastante famosos, Peter Kürten y Fritz Hartmann. Peter Kürten, conocido como el vampiro de Düsseldorf. Eh, Él es el que lleva a cabo la investigación y finalmente los atrapa. El caso de Peter Kürten es llevado al cine por el maestro Fritz Lang en esta película conocida como M, también en español le pusieron M el maldito, protagonizada por Peter Lorre, donde aparece el personaje del inspector Karl Lohmann. Karl Lohmann modelado a la figura y a la imagen del inspector Gennant, ¿no? Bueno, el inspector Gennant, como les digo, responsable de haber atrapado a estos dos personajes, vemos ahí a Peter Kürten del lado izquierdo y a Fritz Hartmann del lado derecho, que por cierto, la cabeza de Peter Kürten se encuentra en el Museo Ripley y la de Fritz Hartmann está en el instituto, en la Universidad de Berlín, en la parte de estudios de criminalística. Gennant escribe justamente en 1930 un artículo denominado Los delitos sexuales de Düsseldorf, donde utiliza por primera vez la palabra Serienmörder, o sea, asesino en serie, ¿no? Entonces, para muchos, el creador del término y el que lo utiliza por primera vez es justamente el inspector Gennant,
Poco después, en 1966, John Brophy, un soldado anglo-irlandés convertido en periodista y en escritor, publica, justo en este año de 1966, este libro conocido como The Meaning of Murder, donde Brophy también utiliza en algún punto el término de asesino serial. Y por último, tenemos a estos dos grandes de la criminalística mundial, que son ni más ni menos que John Douglas y Robert Ressler, encarnados en los agentes Bill Tench y Holden Ford en la serie Criminal Minds. Robert Ressler, que en una conferencia en 1974 en la Police Staff Academy en Bramshill, Hampshire, en Inglaterra, utiliza en esta conferencia el término de asesino serial y da su definición. Por eso es que a Ressler se le atribuye, digamos, la creación del término técnico de asesino serial, porque Ressler no solamente lo opina, sino que también, claro, la serie es Mindhunter, donde aparecen estos personajes. Ressler acota el término diciendo que para considerar a un asesino como asesino serial debe tener al menos 3 víctimas y da ahí una serie de características. Vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a Douglas y Ressler, donde hablaremos con todo detalle de estos libros también que escribieron, entre otros Mindhunter y Whoever Fights Monster o I Live with the Monster, etcétera, ¿no? Hablaremos con todo detalle de ellos. Otro a quien también se le atribuye el uso del término asesino serial es el oficial Pierce Brooks de la policía de Los Ángeles, que usó el término en los años 70 y que durante la década de los 80, en específico, digamos, la primera mitad de la década de los 80, ayuda al FBI a crear lo que se conoce como el VICAP, el Violent Criminals Apprehension Program, esta base de datos que cruza información de crímenes cometidos en todos Estados Unidos y que ayuda a identificar patrones y a perfilar los modus operandi, las conductas de cierto tipo de criminales. El VICAP entra en vigor, se inaugura en 1985, entonces Brooks estuvo trabajando ahí con el FBI. Y también es el autor de un libro conocido como Officer Down Code 3 en 1975, que es un libro de procedimientos policíacos que hasta la fecha se sigue utilizando, ¿no? La literatura no queda fuera de... No puede extraerse al encanto de un personaje como los asesinos seriales. Y bueno, tenemos desde algunas tragedias griegas como Edipo, el cual comete parricidio y después incesto y vaya, se pone de ambiente la tragedia de Edipo. Macbeth, con este general escocés al cual 3 brujas le predicen que va a ser el rey de Escocia, y entonces entre él y su ambiciosa esposa, Lady Macbeth, se dedican a matar a todo aquel que le estorbe para cumplir con el presagio de las brujas, ¿no? El buen Shakespeare tiene aquí una historia que resuma sangre por todas las páginas. Y hablando de historias que escurren sangre, justamente también del bardo de Stratford upon Avon, está Titus Andronicus, esta historia de una reina de los godos, Tamora, que es apresada por el ejército romano, llevado a Roma. Tamora se enamora, bueno, Tamora seduce al emperador de Roma en aquel momento y empieza a hacer un complot en contra del buen Titus Andronicus, que fue parte de su desgracia. Hace que sus hijos violen, le corten las manos, le saquen los ojos y le corten la lengua a la hija de Titus, Lavinia, y Titus en venganza asesina, cocina
y le sirve de cena a Tamora a sus hijos, los violadores de su hija, y bueno, esto se convierte en un espectáculo de sangre y canibalismo, venganza y asesinato de lo más interesante para todos aquellos que creen que Shakespeare es aburrido. Tiene sus momentos, ¿no? Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, este clásico de la literatura universal, que nos cuenta la historia de Rodion Raskolnikov, el cual se convierte en un asesino por cuestiones de envidia, de avaricia, de ambición, y que pues empieza a matar y después ya no puede detenerse, ¿no? La mitología griega también está llena de este tipo de eventos truculentos, y uno pensaría que un héroe como Hércules pues estaría exento de este tipo de conductas oscuras, pero no. Hércules en su historia tiene varios episodios violentos, el primero de ellos siendo un muchacho adolescente donde mata a golpes utilizando su lira a su maestro de música, Linus, debido a que él lo reprende por estar tocando mal y no cumplir con la lección adecuadamente. eh, Linus lo reprende y lo golpea suavemente, a la cual Hércules contesta de una manera absolutamente violenta, golpeándolo con la lira hasta matarlo. En ese momento es juzgado este Hércules adolescente y es perdonado debido a que argumenta defensa propia. Una defensa bastante endeble, pero que al final, pues en ese momento le resulta. Pero un poco más adelante, ya estando Hércules adulto, casado con Megara y con hijos, la diosa Hera, que era su archienemiga y lo odiaba con odio jarocho, eh, lo ataca con un hechizo, lo cual le provoca una locura temporal. Y esta locura lo que provoca es que Hércules mate a su esposa y a sus hijos, a Megara y a sus hijos, y cuando regresa en sí, después de haber experimentado esta locura temporal, se da cuenta que lo que hizo, ¿no? Entonces, desesperado, recurre al oráculo de Delfos, en donde el oráculo le dice que para conseguir el perdón y la expiación del crimen que acaba de cometer, tiene que ir a ver a su primo Euristeo, que está en contubernio con Hera, para que él le diga la manera en la que puede ser perdonado. Entonces Euristeo junto con Hera ya tiene planeado una serie de tareas aparentemente imposibles de realizar y que en las cuales seguramente en alguna de ellas Hércules moriría, ¿no? Entonces esto es lo que da origen probablemente a una de las historias más conocidas de Hércules, que es la de los 12 trabajos, que son impuestos como una penitencia. Eso es algo que poca gente sabe de esta parte de la mitología, ¿no? Otro más es la historia de Licaón, este rey de Arcadia, que en un intento de probar el poder y la omnisciencia, o sea, este asunto de que todo lo sabe, Zeus lo invita a comer a su mesa y de comer le sirve a uno de sus hijos, a Nictimus, a quien Licaón asesina y lo prepara como una comida para dárselo a comer a Zeus, a ver si es cierto que todo lo sabe. Evidentemente Zeus se da cuenta y como represalia a este acto absolutamente impensable, convierte a Licaón en lobo, mata a todos los hijos de Licaón, a toda su descendencia, la elimina, y solo deja vivo a Nictimus, al cual revive como una manera de resarcir el daño que su padre le había causado en ese momento. Eh, de aquí viene, del nombre del rey Licaón, el término licántropo. O sea, este hombre lobo, como lo conocemos, o el hombre que se convierte en lobo, o esta criatura humanoide con forma de lobo. Bueno, el nombre de licántropo, que es una de las maneras en las que lo conocemos, viene del nombre del rey Licaón. Y una muestra más dentro de la mitología griega es la historia de Procustes,
también conocido como Procoptas o Damastes, este hijo de Poseidón, y además pues medio hermano del cíclope Polifemo, puros villanos tenía Poseidón por hijos, era un herrero y conocido bandido de la región de Ática, el cual ofrecía hospedaje, posada a los viajeros que pasaban por su casa, y al momento de llevarlos a sus aposentos, les presentaba una cama de hierro en donde si el visitante era demasiado pequeño para caber exactamente en las dimensiones de la cama, los descoyuntaba, les estiraba las extremidades en una especie como de potro hasta que alcanzaran las dimensiones de la cama, y si eran demasiado altos para caber dentro de la cama y alguna de sus extremidades sobresalía, se las cortaba, ¿no? Los pies, las manos, la cabeza, lo que saliera de la cama era lo que les cortaba, ¿no? Y pues ahí los robaba y se quedaba con sus cosas, y pues mató a una cantidad incontable de personas. De hecho, había variantes en la historia, había algunos que decían que esta cama de Procustes era una cama mágica que ajustaba las dimensiones a voluntad de Procustes. Otros decían que tenía dos habitaciones con dos camas distintas, y dependiendo si el huésped era alto, lo acomodaba donde estaba la cama pequeña; si el huésped era pequeño, lo acomodaba donde estaba la cama grande, y de todas maneras cometía sus fechorías con ellos. Otra variante más dice que esta cama, que Procustes era también un herrero consumado, como buen hijo de Poseidón, era una cama que podía ajustarse a las dimensiones que Procustes quisiera, ¿no? Un artilugio mecánico. De cualquier manera, así era como Procustes cometía sus crímenes, y es muerto por otro héroe griego, Teseo, que lo engaña para acostarse él en la cama, y debido a que no cabía dentro de la cama, Teseo le corta los pies y la cabeza, acabando así con el reino de terror de Procustes. Otro que se explaya completamente y con todo detalle en este tipo de prácticas sádicas y torturas, asesinatos, canibalismo, violencia sexual, es justamente el bello marqués, el marqués de Sade, que en obras como Justine, Juliet o Los 120 días de Sodoma entra en todo detalle con estas prácticas pervertidas, que incluso lo llevaron a la cárcel varias veces durante su vida. Y no solamente eso, sino hasta el mismísimo manicomio fue a dar por sus escritos, ¿no? Sin embargo, el marqués siempre se mantuvo fiel a sus creencias y siguió escribiendo y publicando sus historias hasta el día de su muerte, ¿no? Y justamente hablando de la creación de esta imagen moderna ya del asesino y del detective, del investigador, esa imagen del detective privado, del sombrero, que fuma, que es medio tranza, que tiene la botella de whisky dentro del cajón, de la femme fatal que llega a pedirle ayuda y que se para muy sexy en la puerta de la oficina y trata de seducir al policía. Y obviamente la figura del asesino misterioso, enguantado, oculto entre las sombras, es creación de estos tres grandes de la literatura policíaca, que son Dashiell Hammett, lo vemos ahí con su cigarro eterna compañía, su botella de whisky, su máquina de escribir en la parte superior derecha, creador del detective Sam Spade, y protagonista de, entre otras grandes historias que escribió Hammett, del Halcón Maltés. Abajo, con el gato y la pipa, está Raymond Chandler, que también crea un gran detective, Philip Marlowe, y una de sus grandes novelas, El Largo Adiós. Ambas, El Halcón Maltés y El Largo Adiós, llevadas al cine, y en ambos casos el que encarnó a Sam Spade y a Philip Marlowe fue ni más ni menos que Humphrey Bogart. Y por último, el señor de la camiseta blanca, del corte casi a cepillo, es Mickey Spillane, el creador de Mike Hammer, otro gran detective de la literatura policíaca,
y con probablemente su historia más conocida, Kiss Me Deadly, y con Stacy Keach, este gran actor que llevó a la vida a Mike Hammer durante la década de los 80 en la serie de Mike Hammer en la televisión. Algunos otros tremendos personajes asesinos dentro de la literatura, pues está el mismísimo doctor Aníbal Lecter, creación de Thomas Harris, y de la serie de novelas de Thomas Harris, donde tenemos, por ejemplo, El Dragón Rojo, El Silencio de los Inocentes, Hannibal, Hannibal Racing, donde además del personaje de Lecter, tenemos otros grandes asesinos seriales como pueden ser Buffalo Bill o el Tooth Fairy, entre otros, o el Red Dragon. Eh, Patrick Susskind, con esta novela del perfume, donde conocemos a este asesino serial Jean-Baptiste Grenouille, que busca la esencia misma del placer y la belleza a través de la creación de perfumes, y pues estos perfumes los crea a partir de las víctimas que va asesinando y extrayéndoles la esencia a través de un proceso que lleva a cabo con los cadáveres, ¿no? Jim Thompson, con esta grandísima novela de El asesino dentro de mí, The Killer Inside Me, donde conocemos a Lou Ford, un sheriff de un pueblo perdido en Texas, que pues, en realidad es el asesino, ¿no? Una novela que nos va contando la historia desde el punto de vista del personaje de Lou Ford, y que tiene dos grandes adaptaciones al cine, una en 1976 y otra en el 2010, también tremendamente disfrutables, ¿no? Y claro, Bret Easton Ellis con su American Psycho, y Patrick Bateman, este asesino yuppie que es millonario, trabaja en Wall Street, come en los mejores restaurantes, se viste con las mejores marcas, pero en realidad su pasión es asesinar muchachas y hasta perros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Patrick Bateman de American Psycho. El cine tampoco ha podido extraerse de un personaje tan atractivo como un asesino serial. Y voy a mencionar algunos ejemplos tratando de ir un poco en cronología, pero bueno, hay muchos más. Estos son algunos ejemplos de cómo está usada la figura del asesino serial en el cine. Tenemos en 1927 esta película muda de Alfred Hitchcock llamada The Lodger, A History of the London Fog, que es probablemente la primera película donde se toma la figura de Jack el Destripador como elemento central. Se han hecho varios remakes de esta película de The Lodger, incluso series de televisión, todas basadas en la película de Hitchcock, ¿no? El hombre invisible de 1933 de James Whale, con Claude Rains como el doctor Jack Griffin, este científico que logra desarrollar una fórmula que le produce la invisibilidad, y lo cual le da carta abierta para cometer cualquier cantidad de crímenes, ¿no? El hombre leopardo de Leopard Man de 1943, dirigido por Jacques Tourneur, y con James Bell como el doctor Galbraith. Cuenta la historia de un pueblo donde están exhibiendo justamente un leopardo, una pantera negra, como parte de un show. La pantera se escapa y aparentemente empieza a cometer una serie de asesinatos de varios de los habitantes del pueblo, lo cual es desmentido un poco más adelante cuando encuentran muerta a la pantera, y los asesinatos continúan, ¿no? Entonces se empieza a sospechar de la existencia de un asesino serial en las inmediaciones del pueblo, ¿no? Diabolix de 1955, dirigida por Henry George Clouzot, con Simone Sigouret como Nicole Horner y Vera Clouzot, la esposa de Henry Clouzot, como Cristina de la Salle, que interpretan respectivamente a la esposa y al amante de un tipo, y que entre las dos empiezan a planear cómo matarlo
y quitarlo de en medio, ¿no? Peeping Tom de 1960, una gran película dirigida por Michael Powell, que fue opacada por otro gran estreno también de 1960, donde Carl Boehm interpreta a un fotógrafo, Mark Lewis, que tiene equipada su cámara para con ella matar a las modelos a las cuales le saca fotografías, y que lo que pretende es captar el momento de terror máximo y más puro que exista en la cara de la víctima, ¿no? Entonces, una idea bastante interesante, que es opacada por otro estreno, justamente de 1960, Psicosis, del maestro Hitchcock, basada en la novela de Robert Bloch de 1959, donde conocemos al no va más del niñito de mamá, que es justamente Norman Bates, interpretado magistralmente por Anthony Perkins, una joya del cine mundial, no solamente del cine policiaco o del cine de horror, una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, por supuesto con la dirección y el genio de Alfred Hitchcock puesto en cada una de las tomas, ¿no? El cine de explotación no puede desligarse de este tipo de figuras y de este tipo de eventos absolutamente escandalosos como pueden ser los asesinos seriales. Y dentro del cine de explotación, uno de los subgéneros del cine de explotación es el cine italiano de horror, el giallo, conocido como giallo, debido a que está basado en unas novelas que se publicaban en la época, que tenían unas portadas amarillas, de ahí el nombre giallo, y que eran impresas en un papel pues, bastante barato, de este que también se amarillea, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, con grandes directores como pues Dario Argento, Lucio Fulci, Lamberto Bava, etcétera, y que crean toda una estética alrededor de este cine giallo, donde vemos varios elementos en común, ¿no? Uno es la víctima, normalmente son víctimas femeninas, con poca o nada de ropa, que son atacadas brutalmente con armas blancas, cuchillos normalmente, que siempre son muy brillantes, ¿no? De un cromado y un plateado así cegador incluso. El color de la sangre es tremendamente brillante, es una sangre de un rojo bastante poco natural, pero que así, por ejemplo, en el caso de Argento, él desarrolla incluso un color específico para la sangre. Y por otro lado, la figura del asesino enguantado, que vemos estos guantes negros siempre y que no sabemos, nos trae completamente en ascuas toda la película, quién es el que está cometiendo estos crímenes, ¿no? Entonces, pues algunos ejemplos: el pájaro con las plumas de cristal, el gato de las 9 colas, Tenebra, en fin, ¿no? Gran cantidad de películas giallo. Por otro lado, el cine de explotación con este asunto de los campos de concentración y que dirigidos por mujeres asesinas. Y entonces tenemos Ilsa, She-Wolf of the SS de 1975, donde Don Edmonds nos presenta a Ilsa, interpretada por Diane Thorne, esta jefa de un campo de concentración que abusa sexualmente de los prisioneros, y pues el que no le da batalla pues lo termina castrando y asesinando. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta que llega un prisionero que puede resultar ser la salvación de todos los demás, ¿no? Pero bueno, lleno de escenas sexuales, de violencia, y que pues hablando de estos asesinatos en masa cometidos en los campos de concentración. Otro ejemplo es Fraulein Devil de 1977, de Patrice Rom, con Melissa Longo como Elsa, la protagonista de esta historia, una prostituta practicante del sadomasoquismo y espía al servicio del Tercer Reich, que se dedica a matar a todos aquellos que estén en contra del Reich, ¿no? Digamos que un asesino serial puesto al servicio de la política de Hitler de esos años, ¿no?
Hablando del cine gore, tenemos a los que muchos consideran como el padre del cine gore, que es Herschel Gordon Lewis, que en 1963 nos presenta Blood Feast, una historia donde Mal Arnold interpreta a Faud Ramses, un cocinero, un chef, dueño de un servicio de catering, que empieza a realizar sacrificios a la diosa Ishtar y pues después se pregunta qué hacer con los cadáveres y aplicando la de la tamalera aquí en México, pues los convierte en platillos que sirve en los banquetes y fiestas a las cuales hace este servicio de catering. Otra, también de Herschel Gordon Lewis, de 1965, Color Me Red Blood, la historia de un pintor, Adam Song, que utiliza la sangre de sus víctimas para obtener un rojo específico con el cual sus pinturas adquieren un tono vibrante y que captura la atención de los críticos de arte y del público, y lo cual lo catapulta a la fama, pero pues tiene que seguir matando para poder obtener este color rojo tan especial, Color Me Red Blood, de la trilogía de la sangre de Herschel Gordon Lewis, que la tercera película de esta trilogía sería 2000 Maniacs, que es un pueblo lleno de maniáticos locos que llegando el día de la fiesta del pueblo atraen gente turista para matarla, ¿no? Entonces, esa es la trilogía de la sangre, pero estos dos, sobre todo Blood Feast y Color Me Blood Red, representan a estos asesinos seriales, que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Saló o Los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini de 1975, donde película tremendamente fuerte, basada en la obra del Marqués de Sade de Los 120 días de Sodoma, donde Pasolini pone a 4 fascistas italianos durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que se encierran en una mansión con 18 adolescentes y que hacen con ellos lo indecible, ¿no? Practican todo tipo de actos sexuales y de tortura con ellos. De hecho, se rumora que debido a pues una especie de statement político que hace Pasolini también en esta película, y a su homosexualidad, que era muy poco tolerada en Italia de aquellos días, es que 3 semanas después de estrenada Saló, Pasolini muere en circunstancias bastante sospechosas, que ahora se cree que fueron un asesinato completamente premeditado, ¿no? Entonces, Los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini. Y en el 72, una dupla que serían los genios de la creación del cine de horror. Por un lado, guión y producción de Sean Cunningham, el creador de Viernes 13, une talentos con la dirección de Wes Craven, ni más ni menos, el papá de Freddy Krueger y el creador de la franquicia Scream, con esta primera película dirigida por Wes Craven, que es Last House on the Left. La historia de un par de chicas que se escapan de su casa para ir a un concierto de rock y pidiendo aventón para poder regresar, son levantadas por una pandilla de psicópatas asesinos, los cuales hacen con ellas lo que quieren, y después, debido a una falla mecánica que tienen estos tipos en el coche, piden asilo en una casa, la mencionada Last House on the Left, en el cual vive un matrimonio, y este matrimonio resulta ser los papás de una de las chicas asesinadas, y se dan cuenta que estos tipos son los que mataron a su hija, ¿no? Y de ahí cobran venganza. Entonces, para muchos, la primera película slasher, del género slasher como tal, para otros será Masacre en Texas, que se estrenará un par de años después, en 1974, pero pues también dignas representantes, en este caso Tommy Leatherface, este asesino que utiliza la piel de sus víctimas
para hacerse máscaras, perteneciente a una familia también de locos asesinos que descuartiza y cocina a sus víctimas, o sea, también además de asesinos son caníbales. Eh, Masacre en Texas, basada en un asesino de la vida real, Ed Gein, del cual hablaremos con todo detalle también un poco más adelante. Y dentro del género o del subgénero del cine de explotación, tenemos este subgénero que es conocido como Rape and Revenge. Y probablemente la película más icónica dentro de este género de Rape and Revenge sea justamente I Spit on Your Grave, también conocido como Day of the Woman, de 1978, dirigida por Meyer Sarkey y protagonizada por Camille Riton como una escritora, Jennifer Hills, que pues se va a un retiro para poder escribir su novela en las montañas y es atacada por un grupo de rednecks que la viola, la golpea, la tortura y la da por muerta. Es craso error, Jennifer no muere y se recupera al grado de planear una venganza en contra de los 4 tipos que la violaron y la dejaron por muerta. Un clásico de este género que les digo, Rape and Revenge. Algunos otros personajes también con estas características de asesino serial y de lo más interesantes dentro del cine y la televisión, bueno, pues tenemos justamente a Alex DeLarge, el bello Alex de Naranja Mecánica de 1971, dirigida por Stanley Kubrick. A Tony Soprano, mi tocayo, el Tony Soprano, interpretado magistralmente por James Gandolfini, en la serie de Los Sopranos, que corre durante 6 temporadas, 86 capítulos, de 1999 al 2007. Vic McKay, de la serie The Shield, encarnado por Michael Chiklis, 7 temporadas, 88 episodios, del 2002 al 2008. Dos favoritos de todos, Dexter Morgan, protagonizado por Michael C. Hall, de la serie de Dexter, 8 temporadas, 96 episodios, del 2006 al 2013, y la nueva que termina con la historia finalmente, que es Dexter New Blood, que 10 episodios solamente de 2021, finales del 2021 a principios del 2022. Asesino, además conocedor de las técnicas forenses, completamente organizado, ordenado, metódico, que es el personaje de Dexter Morgan. Walter White, encarnado por Bryan Cranston de una manera magistral, de la película de Breaking Bad, de la serie de Breaking Bad, 5 temporadas y 62 episodios, también conocido como Heisenberg, este maestro de química de high school, convertido en narco y capo, que bueno, también no duda en matar y hacer lo necesario para continuar con su negocio, ¿no? Series como CSI nos han traído grandes figuras de asesinos seriales a la pantalla, y en específico la serie original de CSI Las Vegas, que a mi gusto es la mejor de la franquicia. Tenemos, por ejemplo, a Paul Melander, que también conocido como Pauline Melander, o el juez Douglas Mason, que se convierte en una especie de némesis para Gil Grissom durante el tiempo en que Grissom está al frente del laboratorio de criminalística. Natalie Davis, de Miniature Killer, esta que hacía las maquetas con todo detalle de las escenas del crimen y las mandaba a la policía. Nate Haskell, también conocido como The Dick and Jane Killer, un psicópata maldito con todas las de la ley, un gran personaje también. En la serie de Bones, Heather Taffet, conocida como The Grave Digger. Nip Tuck, este violador y mutilador serial conocido como The Carver, que resulta ser que eran un par de hermanos
que se disfrazaban de manera alterna. Quentin Costas, un cirujano plástico socio de los cirujanos titulares de la serie, y Kit McGraw, que después nos enteramos que es su hermana. Un asesino bastante elegante cuyo outfit era completamente de Prada, y la máscara era una máscara, solamente había una en toda la producción, y era una máscara de resina y porcelana que los encargados de utilería en el set la cuidaban peor que a su vida, y pedían a los actores que la manipularan con todo el cuidado del mundo, ya que, como les digo, solamente tenían una. Red John, de la serie de The Mentalist, el sheriff Thomas McAllister del condado de Napa, que además de ser un asesino serial despiadado, también manejaba una red de corrupción policial que se extendía a varias agencias policíacas a lo largo de Estados Unidos. Eh, Joe Carroll, este líder carismático de un culto muy en el estilo de Charles Manson, de la serie de The Following. Y por supuesto, Mads Mikkelsen interpretando al doctor Aníbal Lecter en la serie de televisión de Aníbal. Pero no podemos olvidar tampoco la interpretación genial de Sir Anthony Hopkins en pues la serie de El silencio de los inocentes y Red Dragon, ¿no? De películas. También tenemos a la familia Firefly de la trilogía de Rob Zombie de La Casa de los Mil Cuerpos, House of Thousand Corpses, Devil's Rejects y Tree from Hell, donde conocemos a esta familia de locos asesinos, los Firefly. Este gran personaje creado por Kevin Spacey, y la película dirigida por David Fincher, Seven, John Doe, este asesino serial que basa sus crímenes en los pecados capitales, que es una cosa genial. Catherine Tramell, interpretada por Sharon Stone en la película de Bajos Instintos, esta escritora bisexual absolutamente agresiva con su sexualidad y sospechosa también de ser una asesina en serie. Eh, el buen Patrick Bateman, que, como les digo, de American Psycho, encarnado por Christian Bale de una manera genial, donde vemos a este yuppie millonario, hijo de papi, que en realidad pues, es un psicópata asesino. Y no podemos olvidarnos también de estos par de malditos que son Peter y Paul de la película de Funny Games de Michael Haneke, que se dedican a torturar y asesinar familias a las cuales se meten a su casa con la intención exclusiva de divertirse con ellos y después matarlos, ¿no? Hablando de películas más recientes, tenemos este par de ejemplos. La casa que construyó Jack, The House That Jack Built, del 2018, dirigida por Lars von Trier, que ya de entrada, siendo dirigida por Lars von Trier, pues ya sabemos que podemos esperar cualquier barbaridad. Y, el asesino, Jack, que da título a la película, interpretado por Matt Dillon como Jack Mr. Sophistication, y una cosa bastante bizarra y bastante bien hecha. Y por otro lado, del 2014, Las Voces, dirigida por Majin Satrapi, artista gráfica, hace novela gráfica también, directora de cine, que nos trae a Ryan Reynolds, que pues uno ubica a Ryan Reynolds como galán, como alguien que hace películas chistositas, como que no se imagina uno a Ryan Reynolds haciendo un asesino psicótico, que es el papel que hace aquí en Las Voces, donde además pues tiene largas conversaciones con su perro y con su gato. Las voces del perro y del gato también las hace Ryan Reynolds, y vemos que el perro es todo buena onda y le da buenos consejos, y el gato es un engendro del infierno que solamente quiere que siga matando gente, ¿no? Entonces, gran película con unas vueltas de tuerca fantásticas, y que es absolutamente recomendable si no la han visto. También hay gran cantidad de documentales de la vida real, de estos que se conocen como True Crime o Real Crime, donde
pues se habla con detalle de la vida, obra y milagros de estos personajes, tal como tenemos ahí a Ted Bundy, a Albert Fish, a H.H. Holmes, tenemos también documentales sobre Gacy, sobre el BTK, en fin, hablaremos de varios de ellos y recomendaremos algunos que valen la pena también a lo largo del curso. Los cómics no pueden tampoco hacerse a un lado con este tipo de personajes y las páginas de los cómics están llenas de grandes asesinos seriales, ¿no? Empezamos con The Corinthian, ese que vemos ahí del lado superior izquierdo, de la serie de cómics de Sandman, una entidad absolutamente violenta y desalmada, que además tiene dientes en los ojos y es una visión absolutamente de pesadilla. Kevin Rourke de Sin City, este niño mudo que se dedica a matar prostitutas y que está protegido por la poderosa familia Rourke y que es descubierto debido a que se mete con una de las amigas de Marv, este personaje interpretado por Mickey Rourke en la película. Dodge, este espíritu vengativo, malvado y asesino de la serie de Lock and Key. Batman tiene grandes enemigos asesinos seriales y probablemente uno de los más notables sea Victor Sass, también conocido como Mr. Sass, un asesino serial que tiene cicatrización queloide y que por cada víctima que ha matado se hace una marca en el cuerpo y pues por lo que podemos observar ha matado gran cantidad de personas. Además, un tipo experto en el combate a mano y en el uso de cuchillos y todo tipo de armas punzocortantes, ¿no? Un enemigo formidable dentro de la galería de villanos de Batman. Obviamente el asesino psicótico por excelencia y uno de los 10 villanos más malvados de la historia según varias listas que se han hecho, The Joker. Marvel tiene también algunos ejemplos interesantes. Tenemos a Victor Creed, mejor conocido como Sabretooth, este enemigo del Wolverine, que pues es un asesino a sueldo y que además es un tipo que pues disfruta matando, ¿no? Bullseye, otro asesino a sueldo y con una puntería tremenda y que puede matar pues, prácticamente con cualquier cosa. También enemigo de Daredevil y del Hombre Araña, entre otros, en los cómics de Marvel. Siguiendo con los enemigos de Batman, tenemos a Cornelius Stirk, este caníbal que además tiene la capacidad de infundir miedo a través de unas ondas psíquicas que proyecta en sus víctimas y matarlas de miedo. Y eso a Stirk le agrada de sobremanera porque dice que les da un sabor especial a la carne de sus víctimas, ese miedo extremo que sienten, ¿no? Entonces, además de asesino, caníbal. Y el profesor Pig, Laszlo Valentine, también un médico psicópata que lleva a cabo experimentos brutales con sus víctimas y que pues también se dedica a matar y a torturar a sus víctimas, ¿no? Dentro de los Siniestro Corps tenemos un par de villanos bastante sombríos. Uno de ellos es ese que vemos ahí en primer plano, Roman 2, un asesino de niños que en su planeta es descubierto por una casualidad y se dan cuenta que ha asesinado a miles de niños. Es expulsado obviamente del planeta y pasa a formar parte de las filas del ejército de Siniestro. Y otro de ellos es Creep, un extraterrestre que tiene en las espaldas una especie como de jaula donde mete a los niños que roba de las parejas que asesina para después también matarlos, ¿no? Entonces, dos ejemplos bastante sombríos de estos acólitos de Sinestro dentro de la historia de Linterna Verde en DC. Onomatopeya,
un asesino serial también bastante extraño que no habla, solamente hace estos ruidos de onomatopeya como lo vemos ahí, o sea, snap, crack, pop, es la única manera que tiene de comunicarse y que es un enemigo de Green Arrow y de Batman también. Eh, Algunos asesinos convertidos en héroes o antihéroes. Tenemos justamente el caso de Frank Castle, mejor conocido como el Punisher, que después de que la mafia asesina a su familia, decide que va a hacer justicia por mano propia y que él no tiene ningún tipo de, eh, pues digamos, de argumento moral en contra de matar a quien considere que se lo merece, ¿no? Y otro muy hecho a la imagen del Punisher es justamente Walter Joseph Kovac, mejor conocido como Rosar, de la serie de Watchmen, que también es un tipo que no tiene empacho en matar a cualquiera que él considere que lo merece, ¿no? El cómic, como vemos, no es ajeno a la figura del asesino serial. Y también hay cómics basados en asesinos o en casos de asesinos seriales reales. Probablemente el más conocido de ellos sea una de las obras maestras de Alan Moore, que es From Hell, publicado en 1999 y que cuenta pues la versión del propio Moore de el caso de Jack the Ripper y quién pudo haber sido el asesino, ¿no? Torso, de Brian Michael Bendis, publicado entre 1998 y 1999, cuenta el caso de los Cleveland Torso Murders, una serie de asesinatos que ocurrieron en Cleveland entre 1934 y 1938, donde aparecían únicamente los torsos de las víctimas. No piernas, no manos, no cabeza, no nada, el puro torso, ¿no? El caso fue tan sonado y tan mediático que el mismísimo Elliot Ness, el jefe de los Intocables, fue asignado a la investigación de este Cleveland Torso Murder y por supuesto Elliot Ness aparece como uno de los personajes aquí en el cómic. My Friend Dahmer, escrito por Def Backderf en el 2012, cuenta la historia de este escritor del cómic, Derf, que fue compañero en el high school de Jeffrey Dahmer. Y cómo era Dahmer cuando estaban en la escuela, ¿no? Antes de que empezara a cometer sus primeros asesinatos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es cómo veía gente que convivió con el propio Dahmer, cómo lo veían a él, ¿no? Y cómo lo percibían. Entonces, es una cosa bastante interesante, ¿no? Eh, por último, vamos a hablar de este señor que vemos aquí, llamado Issei Sagawa, conocido como el caníbal de Kobe, acusado de haber matado, violado, practicado necrofilia y haber canibalizado el cuerpo de una compañera suya en la Sorbona de París, René Hartwell, en 1981. Es preso, arrestado por la policía francesa. Él nunca negó haber cometido el crimen. Y después de 2 años de estar preso en París, es declarado loco y no apto para juicio. Es deportado a Tokio y en Tokio es internado en un hospital mental, en un hospital psiquiátrico, del cual es dejado salir 4 años después, en 1986. Y pues es declarado libre por un tecnicismo, o sea, a final de cuentas sale. Este tipo se ha dedicado a escribir libros, a hacer cómics, hablando de lo que hizo. Ya últimamente nadie le hace caso y nadie lo publica, o sea, de unos años para acá ya no causa ningún tipo de atención. Se dedicó a dar conferencias también y a hablar de todo esto que hizo. E incluso llegó a ser crítica de restaurantes para una revista japonesa que se llama Spa.
En el 2013 sufre un infarto cerebral, por lo cual queda postrado en una cama y pues prácticamente inválido, sin poderse mover. Y existe por ahí una entrevista que le hace la revista Vice. Esta entrevista es del 2011 y se encuentra en YouTube si quieren echarle un ojo. Y ahí pues cuenta este tipo su historia. Aquí podemos ver este cómic que hizo y dibujó, donde cuenta con todo detalle lo que hizo con el cuerpo de su compañera de la Universidad de la Sorbona y que, o sea, increíblemente, pues a este cuate, pues nomás tuvo ahí unos cuantos años en el manicomio y nunca pagó por su crimen, ¿no? Incluso llegó a decir, ya una vez que salió del hospital psiquiátrico, que él seguía teniendo ganas de seguir matando mujeres, ¿no? Entonces, vaya, pues todo un caso el señor Sagawa. Ahora bien, la música tampoco es un arte que le dé la vuelta al tema de los asesinos seriales. Y, por ejemplo, tenemos a Siouxsie and the Banshees con una canción que se llama An Execution, que habla justamente sobre los crímenes de Elizabeth Bathory. Ghost, la banda Ghost, también tiene una canción sobre Bathory llamada Elizabeth. Esta banda de hard rock japonés, Ex Japan, tiene una canción que se llama Rose of Pain, también sobre Bathory. Eh, este dueto de pop ochentero, absolutamente podríamos pensar inofensivo, que son Holy Oates, tienen una canción dedicada al hijo de Sam, a David Berkowitz, que se llama Diddy Doo Doo Whoop, I Hear the Voice, dedicada, como les digo, a Berkowitz. Cypress Hill con Insane in the Brain, también dedicada a Berkowitz. Los Maniac Street Preachers, esta super banda de los noventas, con una canción que se llama Archives of Pain, que está basada en los crímenes de Ian Brady y Mira Hindley, los asesinos de los Moors en Inglaterra. Los Smiths también tienen, comandados por el maestro Morrissey, también tienen una canción sobre Brady y Hindley que se llama Suffer Little Children. Eminem con una canción sobre Ted Bundy que se llama Stay Wide Awake, dedicada, bueno, basada en la historia de Bundy. Jane's Addiction, también con una canción para Ted Bundy que se llama Ted Just Admit It, Ted Admítelo, igual dedicada a Bundy. Marilyn Manson, el reverendo Manson, con su canción Chocolate Factory, basada en los crímenes de Jeffrey Dahmer, ya que Dahmer trabajó durante algún tiempo en una fábrica de chocolates. Pearl Jam con su canción Dirty Frank, también basada en los crímenes de Dahmer. Y por supuesto el maestro Morrissey con su canción Jack the Ripper, dedicada al asesino del mismo nombre y al caso de Jack the Ripper, ¿no? Por último, como una mención especial, esta banda de Chicago que toca algo conocido como extreme metal o murder metal, que es una combinación de thrash metal, death metal y grindcore. La banda se llama Macabro, y todas sus canciones son sobre asesinos seriales, ¿no? O sea, son cuates que han hecho carrera cantando sobre los crímenes, vida, obra y milagros de diferentes asesinos seriales. Son el no más en cuanto a música sobre el tema del curso, ¿no? Y bien, pues así damos por terminada la clase del día de hoy. Pues muchos asesinos del cine, de la literatura, pues están basados en casos de la vida real. Ya iremos desmenuzando y viéndolos con todo detalle. Y bueno, pues espero que esta clase les haya parecido divertida, interesante, y los esperamos con
muchísimo gusto para seguir platicando del tema en las subsecuentes clases del curso. Por mi parte es todo y muchas gracias.